El motor del Renault 18 no era solo un motor, era un acto de rebeldía francesa en tierras latinoamericanas. Un motor tan versátil que equipó desde taxis hasta coches de rally, tan resistente que sobrevivió a las peores crisis económicas de nuestros países, y tan adelantado que introdujo tecnologías que hoy consideramos estándar cuando muchos ni siquiera las imaginaban. Este es el motor que desafió a los V8 americanos con la mitad de cilindros y el doble de ingenio, que conquistó desde las calles de Buenos Aires hasta las montañas de Colombia, y que creó una generación de mecánicos que aprendieron ingeniería francesa con herramientas latinoamericanas. El motor del Renault 18, la revolución silenciosa que cambió nuestras carreteras para siempre. Contexto histórico. Estamos en los años 70. El mundo enfrenta la crisis del petróleo. Los precios del combustible se disparan y la industria automotriz se encuentra en una encrucijada. Los grandes motores americanos, sedientos de gasolina, comienzan a perder terreno frente a alternativas más eficientes. En este contexto, Renault, la marca estatal francesa, decide lanzar un nuevo modelo para reemplazar al exitoso, pero ya envejecido, Renault 12. Nace así el Renault 18, un sedán mediano que debía combinar el confort de un coche ejecutivo con la economía que los tiempos exigían. Para Latinoamérica, la llegada del Renault 18, a finales de los 70 y principios de los 80, representó mucho más que un nuevo modelo. Era la promesa de tecnología europea, accesible en un momento en que nuestras economías sufrían fuertes restricciones a las importaciones y altos aranceles. Argentina fue pionera en la producción local del R18, seguida por Colombia y México. En cada país, el coche y su motor se adaptaron a las condiciones locales, creando versiones únicas que respondían a necesidades específicas, desde la altitud de Bogotá hasta el calor de Monterrey, desde los exigentes taxis de Buenos Aires hasta los largos viajes por las carreteras brasileñas. Especificaciones técnicas. Vamos a hablar de números, porque los números no mienten. El Renault 18 llegó a Latinoamérica con dos opciones de motorización principales: el 1.4 litros, 1.397 centímetros cúbicos, y el 2.0 litros, 1.995 centímetros cúbicos, ambos de la familia Cleon-Fonte, evolución directa del motor que equipaba al Renault 12. El 1.4 litros, conocido como motor 1400, producía entre 64 y 68 caballos de fuerza, dependiendo del mercado y el año. Con un torque de 105 Nm a 3.000 revoluciones por minuto, ofrecía un equilibrio perfecto entre prestaciones y economía. Este motor equipó principalmente las versiones base del R18, G, T, L y TL. El 2.0 litros, la joya de la corona, entregaba entre 90 y 5 y 110 caballos en sus diferentes versiones, con un torque de 167 Nm a 3.000 revoluciones por minuto. Transformaba al familiar R18 en un vehículo sorprendentemente ágil. Este motor equipó las versiones más deportivas y lujosas, TS, TX, G, TX. Pero lo verdaderamente revolucionario de estos motores no eran sus cifras de potencia, sino su diseño y tecnología. A diferencia de muchos motores contemporáneos, los Cleon-Fonte del R18 incorporaban avances como culata de aleación ligera con cámaras de combustión hemisféricas que mejoraban la eficiencia térmica, árbol de levas en cabeza en las versiones 2.0, una configuración que permitía mayor precisión en la apertura de válvulas y mejores prestaciones a altas revoluciones,
sistema de refrigeración presurizado, con circuito sellado, que reducía las pérdidas y mejoraba la eficiencia en climas extremos. Bloque de hierro fundido con camisas húmedas reemplazables, que facilitaba las reconstrucciones y aumentaba la vida útil del motor. En Argentina, el R-18 introdujo algo revolucionario para la época: la inyección electrónica de combustible. El R-18 GTX Electronic, lanzado en 1987, fue uno de los primeros vehículos producidos localmente en incorporar esta tecnología, que mejoraba tanto el rendimiento como el consumo. Adaptación latinoamericana. Lo fascinante del motor del Renault 18 es cómo se adaptó a las condiciones específicas de cada país latinoamericano, evolucionando de formas que ni siquiera sus diseñadores franceses habían previsto. En Argentina, donde el R-18 se produjo desde 1981 hasta 1994, el motor experimentó una evolución constante. ICA Renault, posteriormente Renault Argentina, desarrolló versiones específicas para el mercado local, incluyendo el legendario R18 GTX 2.2, equipado con un motor de 2.2 litros que producía 118 caballos, una potencia respetable para la época y el segmento. En Colombia, donde la altitud de ciudades como Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar, presenta desafíos únicos para cualquier motor de combustión, Sofasa Renault realizó modificaciones específicas en la carburación y el encendido. El resultado fue un motor que mantenía sus prestaciones incluso en condiciones de menor presión atmosférica, algo que muchos vehículos importados no lograban. En México, Dina Renault adaptó el motor para funcionar con la gasolina de menor octanaje disponible en el país, sin sacrificar durabilidad. Esto requirió ajustes en la relación de compresión y en los sistemas de control de emisiones, demostrando la flexibilidad básica del diseño. Pero quizás la adaptación más interesante ocurrió en los talleres independientes de toda Latinoamérica. Mecánicos ingeniosos, enfrentados a la escasez de repuestos originales durante las crisis económicas, desarrollaron soluciones creativas, desde fabricar piezas localmente hasta adaptar componentes de otros vehículos. Impacto cultural. El Renault 18 y su motor dejaron una huella indeleble en la cultura automotriz latinoamericana, convirtiéndose en mucho más que un simple medio de transporte. En Argentina, el R18 representó la modernidad accesible durante los difíciles años 80, en un país que salía de una dictadura militar y enfrentaba crisis económicas recurrentes. El R18 ofrecía tecnología europea a un precio alcanzable para la clase media profesional. Se convirtió en el coche de médicos, abogados, ingenieros, un símbolo de estatus sin ostentación. Como recordaba el periodista argentino Marcelo Gallardo, mi padre, médico de provincia, tuvo un R18 TX verde oscuro. Para él, representaba el equilibrio perfecto, suficientemente elegante para visitar pacientes, suficientemente confiable para los caminos rurales, suficientemente económico para los tiempos difíciles que vivíamos. En Colombia, el R18 se ganó una reputación legendaria de resistencia. Su capacidad para enfrentar las exigentes carreteras montañosas del país, con pendientes pronunciadas y cambios bruscos de altitud, lo convirtió en el favorito de viajeros y comerciantes. No es casualidad que muchos R18 terminaran como taxis intermunicipales, un trabajo que solo los vehículos más confiables podían desempeñar. En México, el R18 representó una alternativa europea
en un mercado tradicionalmente dominado por marcas americanas. Su motor, más refinado y eficiente que los grandes UFI 8 y 6 cilindros de la competencia, atrajo a una clientela que valoraba la ingeniería sobre el tamaño, la eficiencia sobre la potencia bruta. Esta conexión emocional trascendió lo puramente utilitario. El R18 y su característico sonido de motor se convirtieron en parte del paisaje sonoro de nuestras ciudades, en protagonistas de historias familiares, en testigos silenciosos de momentos importantes. El motor en competición. Pocos saben que el motor del Renault 18, aparentemente diseñado para el uso familiar y ejecutivo, escondía un espíritu deportivo que brilló intensamente en las competiciones latinoamericanas. En Argentina, el TC 2000, la categoría de turismos más prestigiosa del país, vio al R18 convertirse en protagonista durante los años 80, con su motor 2.0 litros modificado para producir más de 200 caballos. El R18 de competición se enfrentaba de igual a igual con rivales teóricamente superiores. El legendario Juan María Traverso, quizás el piloto más importante de la historia argentina, conquistó su primer campeonato de TC 2000 en 1986, a bordo de un R18 del equipo oficial Renault. El flaco Traverso, conocido por su estilo de conducción agresivo pero preciso, encontró en el motor del R18 el compañero perfecto, resistente, potente y sobre todo confiable en las condiciones más exigentes. En Colombia, la Copa Renault 18 se convirtió en una escuela para toda una generación de pilotos. Con motores prácticamente de serie, apenas modificados para producir unos 120 caballos, los R18 ofrecían carreras increíblemente reñidas donde el talento del piloto, no la potencia del motor, marcaba la diferencia. Lo que hacía especial al motor del R18 en competición era su robustez básica. El bloque de hierro fundido podía soportar niveles de potencia muy superiores a los originales sin fallar. Con modificaciones como árboles de levas agresivos, pistones forjados, culatas trabajadas y sistemas de alimentación mejorados, estos motores podían producir más de 200 caballos, casi el doble de su potencia original. El mito de la indestructibilidad. Uno de los aspectos más fascinantes del motor del Renault 18 es la mitología que se desarrolló en torno a su supuesta indestructibilidad. En talleres y reuniones de entusiastas de toda Latinoamérica, abundan las historias casi legendarias sobre la durabilidad de estos motores. Se habla de R18 que han recorrido más de 500.000 kilómetros con el motor original, de motores 2.0 que han funcionado con aceite tan degradado que parecía brea, de unidades que han sobrevivido a inundaciones, a temperaturas extremas, incluso a accidentes que destrozaron el resto del vehículo. Un taxista de Buenos Aires contaba: "Mi R18 del 87 lleva más de 30 años trabajando todos los días. Ha recorrido la ciudad de punta a punta más veces que puedo contar. El motor ha sido reconstruido solo una vez. Es como esos boxeadores viejos que pueden recibir golpes toda la noche sin caer". ¿Cuánto hay de verdad en estas historias? Mucho, según los expertos. El diseño básico del motor del R18, con su bloque de hierro fundido, sus generosos conductos de lubricación y sus componentes sobredimensionados, lo hacía extraordinariamente resistente al abuso y la negligencia. La transición tecnológica. El motor del Renault 18 no solo es importante por sus características técnicas, sino porque representó un puente entre dos eras tecnológicas en Latinoamérica.
Cuando el R-18 llegó a nuestros países, la mayoría de los vehículos seguían utilizando tecnologías desarrolladas en los años 60, carburadores, encendido por platinos, sistemas mecánicos de control de emisiones. El R-18, especialmente en sus versiones más avanzadas, introdujo conceptos que hoy consideramos estándar, pero que entonces eran revolucionarios. El R-18 GTX Electronic, producido en Argentina desde 1987, fue uno de los primeros vehículos fabricados localmente en incorporar inyección electrónica de combustible. Para muchos mecánicos latinoamericanos, fue su primer contacto con la electrónica automotriz moderna. Como recordaba el ingeniero colombiano Luis Ramírez, cuando llegaron los primeros R-18 con inyección, muchos talleres los rechazaban por miedo a lo desconocido. Tuvimos que aprender una nueva forma de diagnosticar y reparar. Fue como pasar de la medicina tradicional a la moderna, de un día para otro. Esta transición no fue fácil. La infraestructura de diagnóstico era limitada, los repuestos electrónicos escasos y caros, pero el diseño relativamente simple de los sistemas del R-18 permitió que los mecánicos más ingeniosos desarrollaran soluciones locales. Legado y actualidad. Aunque la producción del Renault 18 terminó oficialmente en los años 90. 1994, en Argentina, su último bastión. Su legado sigue vivo en las calles y carreteras de Latinoamérica. Miles de estos vehículos siguen rodando, sus motores tan confiables como el primer día. El coleccionismo de R-18 se ha convertido en una pasión para muchos. Modelos como el R-18 GTX 2.2 o el R-18 TX, en condiciones originales, son cada vez más valorados. Clubes como Amigos del R-18 en Argentina, R-18 Club Colombia o Renault 18 México reúnen a miles de entusiastas que comparten su pasión por estos vehículos y sus legendarios motores. Incluso en la era de los motores turboalimentados, la inyección directa y las preocupaciones ambientales, el motor del R-18 sigue teniendo un lugar especial en el corazón de los entusiastas. Su sonido característico, su simplicidad relativa y su brutal honestidad representan valores que muchos sienten que se están perdiendo en los vehículos modernos. Cierre y Call to Action. El motor del Renault 18 no fue solo un conjunto de pistones, válvulas y engranajes. Fue el latido mecánico de toda una generación latinoamericana. Un motor que representó la transición tecnológica de nuestros países, que demostró que la ingeniería europea podía adaptarse perfectamente a las condiciones latinoamericanas, y que creó una comunidad de entusiastas que trasciende fronteras y generaciones. Su historia nos enseña que un motor puede ser mucho más que la suma de sus especificaciones técnicas. Puede ser un símbolo cultural, puede definir identidades, puede crear comunidades. El motor del R-18 no solo movía un automóvil, movía emociones, aspiraciones, sueños. También nos muestra que la verdadera grandeza no siempre está en la última tecnología o en las cifras más impresionantes. A veces está en la honestidad de un diseño, en la fiabilidad que genera confianza, en la capacidad de adaptación que permite sobrevivir en condiciones adversas. Tuviste un Renault 18 en tu juventud. ¿Recuerdas el sonido característico de su motor, el olor a gasolina y aceite caliente? La sensación de confianza al saber que te llevaría a casa sin importar las condiciones. O quizás tu padre o tu tío te contaron historias de su viejo R-18, de cómo nunca los dejó tirados, de cómo fue testigo silencioso de momentos importantes de la vida familiar. Déjanos
tus recuerdos en los comentarios. Y si tienes fotos de tu R18 o de su motor, compártelas en nuestras redes sociales. Queremos ver esos motores que siguen latiendo después de tantos años. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y compartirlo. Para más historias fascinantes sobre los motores que cambiaron nuestra cultura, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el próximo video.